vamos a continuar con el desarrollo del estudio económico-financiero. Para ello comenzaremos con la definición de algunos conceptos que nos permitirán completar los elementos que necesitamos para la construcción del flujo neto de fondos de nuestro proyecto. Veamos en primer lugar el concepto de depreciación, que se entiende como la disminución en el valor de las propiedades físicas con el paso del tiempo y el uso. Los bienes que están sujetos a depreciación son tanto los bienes tangibles, o sea, aquellos que se pueden tocar como los bienes muebles o los inmuebles, los bienes raíces, como los intangibles, es decir, la propiedad intelectual, la patente, las franquicias, ¿no? En este caso, en el caso de los intangibles, el mismo concepto recibe el nombre de amortización. En general, una propiedad es depreciable si se utiliza en un negocio o se mantiene para producir ingresos. Además, tiene que tener una vida útil determinable y mayor a un año, y debe ser un bien que se gaste, decaiga, se vaya agotando o se vuelva obsoleto. No puede tratarse de un bien de inventario, por ejemplo, o una mercancía en almacenamiento. Para ser depreciables, además, los bienes tienen que estar contemplados por las normas nacionales, provinciales o municipales. Y hay que tener en cuenta que los plazos de amortización o depreciación y también la manera de calcularlos difieren entre los países, por lo que hay que conocer las normas propias del país en el que estamos planteando nuestro proyecto. Un bien se puede empezar a depreciar cuando se pone en servicio, es decir, cuando está listo y disponible para su uso, aun cuando en realidad no se esté usando. Y la depreciación se detiene cuando se recupera el costo de ponerlo en servicio. Es un concepto contable que establece una deducción anual contra ingresos antes de impuestos, tal que el efecto del tiempo y el uso sobre el valor del activo se pueda reflejar en los balances financieros de la empresa. Las deducciones por depreciación anual están destinadas a igualar la fracción anual del valor utilizado por el activo en esa producción sobre la vida económica real del activo que estamos usando. Y como la depreciación es un costo no monetario, porque en realidad no se extrae efectivamente el valor de depreciación del flujo de fondos, pero afecta los impuestos a las utilidades, debe tenerse muy en cuenta al momento de realizar la evaluación económica de un proyecto. En esta placa presentamos algunos términos relacionados con el concepto de depreciación que vamos a utilizar para los cálculos. Comenzamos por el costo base o base, que es el costo inicial de adquisición de un activo, incluyendo los gastos de transporte y otros costos. Este costo también se denomina base de costo no ajustado. ¿Por qué? Porque la base de costo ajustado o base ajustada de costo es la base de costo original de un activo, pero que ha sido ajustada por aumentos debido a mejoras o disminuciones debido a deterioros. Por su parte, el valor de mercado es el monto que pagará un comprador voluntario a un vendedor voluntario por un bien, o sea, el valor del bien en el mercado en el momento en que se hace la estimación. El periodo de recuperación es el número de años en que se recupera la base de un bien a través del proceso contable, que normalmente coincide con la vida útil de ese bien. La tasa de recuperación es un porcentaje, expresado en forma decimal, para cada año del sistema de recuperación de costo usado para calcular la deducción de depreciación anual. Finalmente, el valor de recuperación BR, valor residual o valor de desecho, es el valor estimado de una propiedad al final de su vida útil. La vida útil, por su parte, es el periodo de máxima utilización del bien en el comercio o producción para ser afectado a la generación de utilidades. Y existen en las normas algunos bienes de uso general cuya vida útil está establecida. Así, para los edificios, construcciones y mejoras se propone 50 años, para máquinas, herramientas, muebles y útiles 10 años y para rodados 5 años. Muchas veces estos periodos propuestos a los fines contables no coinciden con la real necesidad de reemplazo de cada uno de esos bienes en la producción. En los estudios de nivel, de perfil y de prefactibilidad es común usar el periodo de depreciación como el periodo de vida útil de los activos. Finalmente, el valor de libros BL es el valor de un bien depreciable tal como aparece en los registros contables de la empresa.
o sea, representa el monto de capital que permanece invertido en ese bien, lo que queda en cada periodo que aún no ha sido deducido por depreciación. Aquí tenemos una tabla más completa de los bienes depreciables, su vida útil y porcentaje de amortización. Este porcentaje dependerá de la cantidad de años de vida útil que tenga el bien de uso y los valores máximos de amortización anual son establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Veremos a continuación dos métodos conocidos para estimar la deducción de depreciación por periodo. Son el método de la línea recta y el método del saldo decreciente. El primero propone un monto de depreciación constante para cada periodo de la vida depreciable del bien, dado por la diferencia entre la base de costo y el valor de recuperación del bien, dividido el número de años de vida útil del mismo. El nombre de este método deriva del hecho de que el valor en libros BL disminuye linealmente con el tiempo. El segundo método, del saldo decreciente, también se conoce como de porcentaje fijo, ya que se deprecia cada año un porcentaje fijo del valor del libro al inicio de ese año. Se usa la razón de depreciación R, que va entre 0 y 1. Con este método se acelera la reducción del valor del activo, debido a que la depreciación anual se determina multiplicando un porcentaje fijo. Entonces el monto de depreciación disminuye año tras año. La tasa de depreciación máxima anual es el doble de la línea recta, o sea 200%. Y por ejemplo, para n 10 años, R tomará el valor de 0,2. Eso quiere decir que cada año se remueve el 20% del valor del libro del bien depreciado. Hasta ahora, hemos realizado la estimación de depreciación de activos que pueden reemplazarse, como máquinas, equipos o rodados. Sin embargo, cuando se consumen productos naturales para fabricar productos o prestar servicios, estos no pueden reemplazarse o comprarse nuevamente como un equipo de procesos, una computadora o un equipo de refrigeración. En esos casos se utiliza el término agotamiento en lugar de depreciación para indicar la disminución que ocurrió en el valor de la base del recurso. El agotamiento es aplicable a depósitos naturales extraídos de minas, pozos de petróleo y gas, bosques, etc. Existen dos métodos para el cálculo de agotamiento, que son el agotamiento por costos y el agotamiento porcentual. El agotamiento por costo se basa en el nivel de actividad o uso del recurso. Se calcula una unidad de agotamiento dividiendo la base de costo ajustada del bien por el número de unidades que restan explotar o recolectar. Unidades como pueden ser pies de árboles para madera, toneladas de mineral, etc. Entonces, la reserva por agotamiento para un dado año se calcula como el producto del número de unidades vendidas durante ese año y la unidad de agotamiento, quedando en unidades monetarias. El segundo método, del agotamiento porcentual, propone que cada año puede agotarse un porcentaje constante del ingreso bruto del recurso, siempre que éste no exceda el 50% del ingreso gravable de la empresa. El valor del agotamiento cada año se puede determinar utilizando cualquiera de los dos métodos. Se prefiere el método del porcentaje porque se puede descontar más del costo original de la inversión. Sin embargo, la ley exige que se prefiera el agotamiento por costo, si el agotamiento por porcentaje es menor en algún año. Por lo tanto, se deben calcular ambos montos y aplicar cada año la siguiente lógica. El agotamiento anual AGOT-K será por el método del porcentaje si el valor del agotamiento por porcentaje es mayor o igual al agotamiento por costos. En cambio, será igual al valor del agotamiento por costo si éste es mayor que el monto calculado por el porcentaje de agotamiento. Los agotamientos porcentuales anuales para ciertos depósitos naturales están establecidos en la ley impositiva estadounidense. Veremos en la fase de evaluación en base al flujo de fondos del proyecto que los impuestos a las utilidades afectan fuertemente la elección de alternativas. Otros impuestos se deducen de las entradas brutas como si fueran cualquier otro costo del proyecto. Tendremos entonces impuestos a las ventas,
al consumo o a los bienes, pero aquí nos es de vital importancia tener presente el impuesto a las utilidades, ya que se aplican a las entradas brutas menos las deducciones lícitas. Vamos a ver ahora el concepto de valor residual o valor de desecho de un activo, que consiste en la estimación de su valor remanente al final de su vida útil y al final del horizonte de planificación. Su estimación es una tarea compleja y muy importante para algunos proyectos, ya que a veces es decisivo en la elección de las alternativas. Existen varios métodos para calcular este valor, pero en la práctica son dos los más utilizados: el método contable, o del valor del libro de los activos, y el método comercial, o valor neto de mercado. Bueno, el primer método calcula el valor de desecho como la suma de los valores libro de los activos, es decir, corresponde al valor que no se ha depreciado a la fecha del cálculo. En aquellos activos donde no hay pérdida de valor por su uso, como son los terrenos, no corresponde depreciarlos, y al final del periodo del proyecto se les debe asignar un valor igual al de su adquisición. Solo se recomienda este método para el nivel de perfil y prefactibilidad. El segundo método, en cambio, parte de la base de que los valores contables no reflejan el verdadero valor que podrán tener los activos al término de su vida útil. Por lo tanto, el valor de desecho de la empresa será la suma de los valores comerciales de todos los activos. Por supuesto, resulta mucho más complejo estimar el valor comercial que tendrá un activo al final del horizonte temporal. Por este motivo, se propone que se tome como referencia la pérdida de valor de activos similares para aplicar esos factores a los activos que se adquirirán con el proyecto en estudio. Ahora trabajaremos con la construcción del flujo neto de fondos del proyecto. Hemos visto en el desarrollo de las clases previas que durante el diseño del proyecto se han determinado los aspectos de mercado que permitieron definir el o los productos a comercializar, el proceso y con ello las materias primas e insumos, los equipos y obras y con ello las inversiones, la necesidad de mano de obra para cada sector de la empresa futura, la localización, la necesidad de transporte. Bueno, toda esa información de diseño del proyecto nos permite valorizar el conjunto de costos, tanto operativos, que reconocimos como fijos y variables, como de inversión. Es posible ya en esta instancia valorizar también los futuros ingresos del proyecto y avanzar hacia la etapa de evaluación económica, para lo que es necesario primero hacer ¿qué? Construir el flujo neto de fondos o flujo de caja del proyecto. Conceptualmente, el flujo de fondos de un proyecto es un estado de cuenta que resume las entradas y salidas efectivas de dinero a lo largo de la vida útil del proyecto, por lo que permite determinar la rentabilidad de la inversión. En principio, el flujo de fondo permite ordenar y sistematizar en un cuadro la información de carácter monetario que proporcionaron los estudios previos. Está conformado por los flujos de ingresos y egresos, proyectados para periodos de tiempo, siendo el periodo 0 el que refleja todos los egresos previos a la puesta en marcha del proyecto. A partir del periodo 1 en adelante, el proyecto se encuentra en condiciones operativas. La organización se realiza en periodos iguales, normalmente se divide en años, aunque eso depende de la duración del ciclo productivo que estemos planificando. Si se consideran periodos anuales, se asume que los ingresos y salidas de dinero por ventas, compras, préstamos, etc., ocurrirán a fin de cada año. El horizonte temporal, es decir, la cantidad de periodos, también dependerá de las características del proyecto y será definido para cada caso. En general, se recomiendan periodos menores a 15 años, excepto para proyectos de muy largo plazo como pueden ser los de deforestación o proyectos mineros. Si el proyecto tiene una vida útil esperada conocida, lo más conveniente es construir el flujo del proyecto para ese periodo de tiempo. Es muy importante la construcción del flujo de fondo porque es la base sobre la que vamos a realizar la evaluación económica. Si bien existen distintos tipos de flujo de fondo, nosotros trabajaremos con este que hemos mencionado, que es el flujo de fondos del proyecto, porque es el que permite realizar la evaluación económica del proyecto por sí mismo, sin incluir
el financiamiento utilizado para llevarlo a cabo. En esta placa vemos la estructura general de un flujo de fondos. Como pueden ver en la primera columna, los conceptos que debemos determinar para su construcción son los ingresos totales, los costos variables y fijos totales, los montos de depreciaciones, los impuestos, las inversiones, el capital de trabajo y el valor residual de los bienes involucrados. Los ingresos, para comenzar, se deducen de la información de precios y demanda proyectada, información que hemos obtenido a partir del estudio de mercado. Hay que recordar que la cantidad de producto destinada a ventas deberá ser consistente con la capacidad máxima de producción instalada en la planta. El cuadro de ingresos va a contener entonces toda esta información en valores monetarios. Recordemos que también la financiación puede generar un desfasaje entre la previsión de ventas y de cobro. Pero si el flujo es anual, ese desfasaje será compensado durante el mismo periodo de evaluación. En esta placa vemos cómo se expresan los ingresos para cada periodo. Los ingresos totales por periodo se ubican en la última fila con signo positivo. Aquí vemos dónde se localiza el rubro ingresos totales en el flujo de fondos completo. Como vemos, tiene signo positivo. En este cuadro se vuelcan todos los costos fijos y variables para cada periodo, que como veremos en la placa siguiente, deben incluirse con signo negativo. En este cuadro vamos a volcar los montos de las inversiones. En este caso simplificado, ubicamos todas en el periodo 0, aunque en general las plantas llevan un tiempo previo de construcción. También se vuelca el valor residual de cada uno de los bienes, que va a aparecer al final del horizonte temporal, y los montos de depreciación o amortización anuales para todos los bienes depreciables o amortizables. Esta información la hemos obtenido utilizando cualquiera de los métodos vistos. Volcamos en esta tabla los montos calculados en los periodos y con los signos correspondientes. Estamos en condiciones de calcular las utilidades antes de impuestos, como la suma algebraica de los ingresos, los costos y los montos de depreciaciones, y aplicar el impuesto a las ganancias empresariales. Obtenemos así las utilidades después de impuestos. Finalmente, con la inclusión del capital de trabajo, completamos el flujo neto de fondos del proyecto. Solo una aclaración final en relación a la forma societaria de la empresa. Si la forma adoptada por la empresa es monotributista, como este formato no paga impuesto a las ganancias, las estimaciones de depreciaciones no serán de utilidad a los fines de la evaluación del proyecto, y el proyecto tiene una forma simplificada como el que se muestra en la tabla de la derecha de esta placa.